Pero me da mucho gusto que haya aceptado la invitación y pues vamos empezando la charla porque el tiempo se nos ha ido bastante rápido. Bueno, nada, estupendo y bueno, y son cosas del directo, ¿no? Como diría aquel, ¿no? O sea que sin problema ninguno. Ok, muchas gracias. Vea, me parece bastante interesante para ir entrando en materia el libro que usted ha presentado recientemente, que es El descubrimiento de Europa. Me parece que es un aporte muy grande porque nos permite ver esta dualidad, esta manera dual en que si bien los españoles llegaron y eh, trajeron cosas a América, los indígenas, los indígenas americanos también llevaron cosas a Europa y me parece bastante interesante la forma en la que se la aborda. Ahora, me parece que ayer estuve viendo algunas entrevistas suyas en otros medios y se me hace bastante interesante que la mayoría siempre empieza con este tema de la leyenda negra, de la leyenda roja, e incluso pues parece que es un tema todavía bastante vigente, aunque como usted también lo mencionó, entre historiadores, pues no hay tanto problema en ese respecto. Claro, sí, no, estamos siempre con la misma cuestión. Yo, como cualquier historiador, pues me veo atacado o a veces criticado o mal visto, tanto por los que defienden la leyenda negra como por los que le defienden la leyenda rosa. Evidentemente, yo soy historiador, no soy ni negro legendario ni rosa legendario. Trato de hacer la historia lo más objetiva posible, porque digamos que presumo de ser un historiador profesional y como la mayor parte de mis compañeros, pues así lo hacemos, ¿no? Una historia profesional y por tanto alejada totalmente de las leyendas. De hecho, ahí está mi libro, El descubrimiento de Europa, que tiene muchas lecturas. Si lo quieres ver en clave negro legendaria, vas a encontrar argumentos, detalles y datos. Si lo quieres ver en clave rosa legendaria, pues vas a encontrar también elementos y datos, ¿no? Todo depende un poco de lo que estés buscando en cada momento. Si quieres buscar datos para defender una idea previa que tú tienes, pues cualquier libro te vale, ¿no? Y sacarás secadamente datos para defender una leyenda u otra, ¿no? Pero bueno, como ya digo, mi labor como historiador es tratar de presentar la historia lo más objetiva posible. Y la verdad es que el libro ha causado bastante sensación, bastante impacto, tanto en América como en España, ¿no? Porque plantea el libro esa visión bidireccional, ¿no? Estamos siempre, no solamente allí en América, en España, siempre y en Europa, con la idea de que Europa, España, llega, descubre, conquista, administra. Oye, que no fue así, que no fue así, que desde el primer momento fue todo compartido, ese descubrimiento compartido. Se descubre América y 4 meses después se están bautizando los primeros indígenas en Barcelona. Se conquista América, evidentemente, con la participación no ya de los tlaxcaltecas, que es un poco lo más conocido, ¿no? Hay miles de pueblos que deciden aliarse con los españoles. Cuando llegan los europeos, muchos se dan cuenta de que muchas cosas van a cambiar y optan por distintas estrategias. Unos optan por resistirse hasta el final, otros optan por aliarse, otros optan por una posición intermedia. Cada uno toma su propia decisión, ¿no? Por tanto, ya digo, la conquista fue también compartida y la administración, yo siempre lo digo, no hay administración de las Indias sin el concurso de los indígenas. Si no es por el concurso de los indígenas, no hay un imperio Habsburgo durante 3 siglos y medio, ¿no? Y eso es un poco lo que trata de hacer valer este libro, ¿no? Que todo fue bidireccional y España llegó, aportó y América llegó y aportó. España aporta enfermedades a América que diezman a la población indígena, pero también hubo enfermedades americanas que llegaron a España y diezmaron a la población española y hubo incluso que cambiar hábitos, ¿no? Por ejemplo, la cepa virulenta de la sífilis obligó a cerrar balnearios en España, obligó a cerrar Mancevías, ¿no? Porque causó verdaderos estragos, ¿no? Por lo tanto, ya digo, todo fue bidireccional, de personas, virus, utensilios, alimentos, plantas medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta que su libro, podríamos decir que desmonta ciertos mitos, tanto de leyenda negra como de leyenda rosa. Y justo hice ayer una anotación que me gustó mucho en particular y quisiera comentársela. Usted dijo, la América prehispánica era menos cruenta que la Europa de la época. Una cita muy interesante que me llama la atención porque regularmente se piensa que los bárbaros eran los nativos americanos por ciertas prácticas como la antropofagia o los sacrificios rituales. Pero cuando los indígenas llegaron a Europa, se dieron cuenta de que allá también había crueldad y brutalidad.
Bueno, efectivamente, hay que tener, yo dije eso porque había altas civilizaciones, había la zona mesoamericana, la zona andina, pues bueno, de hecho de Mesoamérica se habla de la tierra de la guerra, la guerra era omnipresente, pero había extensas zonas en el continente americano pobladas por bandas y tribus con un menor grado de enfrentamientos bélicos, porque de alguna forma, no por nada, no porque aquí seamos más buenos ni más malos, ni en América más buenos ni más malos, sino Claro, simplemente porque la guerra ha estado ligada al Estado y donde había estado había más guerra, pero digamos, en estadios más atrasados había digamos, una capacidad bélica de mucha más baja densidad, ¿no? Incluso las bandas, está demostrado que los pueblos se replegaban para evitar los enfrentamientos entre unas bandas y otras, ¿no? En grandes extensiones de América había bandas, ¿no? Y por tanto no tenemos que tener ningún problema en reconocer que en general, pues la guerra afectaba mucho más a Europa porque había más estados que a la propia América, salvando el caso de Mesoamérica y del área andina, que ahí sí que había una omnipresencia de esa guerra. Pero yo creo que estas cosas no hay que tomarlos en claves ideológicas, ni claro, en desde clave luego. estatal, ni de la nacionalidad española, ni de la nacionalidad mexicana. Hay que tomarlo en clave histórica, ¿no? Y las cosas fueron como fueron y pasó lo que pasó. Y efectivamente hubo una guerra de conquista donde hubo dramas, ¿no? Y miles de personas se quedaron en el camino y hubo grandes perdedores, ¿no? Y civilizaciones que desaparecieron, como la gran civilización mexica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pues todo eso hay que reconocerlo porque forma parte de la historia, ¿no? Y lo haremos bien y entenderemos todo eso muy bien si somos capaces de liberarnos de las ideologías patrias, ¿no? Claro. De decir yo explico así porque hablo en clave española como nacionalista español, o yo hablo así porque soy mexicano y hablo en clave del nacionalismo mexicano. Cuando nos liberemos de eso y tratamos de ver la historia como lo que es, como historia, pues la entenderemos mucho mejor. Estoy completamente de acuerdo con usted, específicamente en este punto. Ahora, en otras entrevistas que le han hecho a usted, le comentaba, se enfocan mucho en la parte de leyenda negra, que si la conquista de México, que si esto, que si lo otro, pero en esta ocasión me gustaría concentrarnos un poco más en las relaciones entre España y Tlaxcala, que creo yo fue la alianza más importante del siglo XVI que hicieron los españoles. Y para ir calentando motores, me gustaría preguntarle a usted, en España, y es una pregunta que me hicieron algunos seguidores de la página, en España, ¿cómo se ve la alianza hispano-tlaxcalteca? ¿Se conoce que hubo una alianza entre tlaxcaltecas y españoles? ¿Es algo desconocido? Hay mucha inquietud aquí entre tlaxcaltecas de saber qué piensan de Tlaxcala por allá. Bueno, Iván, lamento decirle que lejos de lo que piensan los mexicanos, en España estos temas son temas marginales que la gente no conoce. O sea, que la gente no es que no sepa nada de Tlaxcala o es que no sepa nada de los mexicas, es que no sabe nada de Hernán Cortés. O sea, muchas personas en España no saben ni siquiera quién fue Hernán Cortés. A algunos les suena un poquito así de pasada, a mis alumnos mismos. Yo doy clase en segundo de bachillerato, que es el curso previo a la universidad. Cuando cojo a mis alumnos a principio de curso, si les cito a Hernán Cortés, pues les suena de algo a algunos, no saben si fue un militar de General Franco o si luchó en la guerra de la independencia con los franceses en el siglo XIX, les suena algo de guerrero, pero ni siquiera eso. Por tanto, te quiero decir que la conquista de América prácticamente está desaparecida de los planes de estudio de la educación en España, ¿no? De hecho, yo ahora voy a clase porque doy clase en segundo de bachillerato en Historia de España y hay 2 horas de clase dedicada a todo lo que es el descubrimiento, la conquista y la administración de las Indias. 2 horas tenemos el horario que yo, como soy experto y americanista, pues le dedico 4. Le dedico 4 clases, 4 horas, o sea, 4 clases de 1 hora a explicar la cuestión. Por tanto, te quiero decir que a veces el mexicano puede tener la idea o la sensación de que en España estamos siempre hablando de los conquistadores, de la conquista, de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro, en absoluto. O sea que son temas muy desconocidos por el gran público aquí en España. Y ya ni le cuento si hablamos en concreto de la alianza con los tlaxcaltecas. Y bueno, la gente prácticamente esa palabra ni le suena la palabra Tlaxcala y la palabra tlaxcalteca, pese efectivamente a la importancia que tuvo ese pacto del 18 de septiembre de 1519, en esa gran alianza con Tlaxcala. De todas formas, si quieres, ahora indagaremos y les voy a quitar un poco trascendencia a ese dato, ¿no? De acuerdo, O muy bien. singularidad. Eh, Ahora, hay algo interesante, hablando sobre las relaciones entre Tlaxcala o tlaxcaltecas y españoles, castellanos, donde se llega a pensar que
los indígenas hay una especie de estereotipo de que eran personas de buen corazón, que eran ingenuas y que los españoles aprovecharon de ellos. Específicamente de Tlaxcala se dice que la alianza hispano-tlaxcalteca pues al final de cuentas no les convino a los mismos tlaxcaltecas. Sin embargo, vemos que a lo largo del virreinato no eran ingenuos los tlaxcaltecas porque aprovecharon bastante bien el sistema legal español. ¿Usted qué opina? Bueno, la verdad que son muchas preguntas juntas. Lo primero, en general, esa idea que tenemos del indígena ingenuo, permanentemente engañado por los españoles, es otro de los mitos, ¿no? Ahora hablamos de Tlaxcala, pero te cuento, ni siquiera cuando llega perdón, Cristóbal Colón a Santo Domingo, a la Española, perdón, en 1492, el cacique Guacanagarí ya toma una participación activa. O sea, Guacanagarí ya, a las pocas semanas de estar por allí Colón, le cuenta a Cristóbal Colón que Caonabo, que es su eterno enemigo, el cacique del Marién, que le está presionando mucho a su cacicajo de la Maguana, le dice que es caribe. Dice, ese es un caribe, ese es un caníbal, para conseguir la adhesión de Cristóbal Colón, porque se había dado cuenta ya que los españoles abominaban el canibalismo, ¿no? Y ya el propio Guacanagarí tiene una participación activa a la hora de aliarse, que lo busca él. Es Guacanagarí el que busca a Colón y no al revés. Y se alía con él para conseguir acabar con Caonabo. Bueno, por supuesto, en el caso, bueno, de tantos y tantos y tantos grupos indígenas, exactamente igual, toman una participación activa. Bueno, una cosita más también, el pacto contra Tlaxcala fue muy importante para Hernán Cortés, el 18 de septiembre de 1519. Pero hay una cosa importante, tampoco es tan singular. Los españoles están estableciendo pactos con cientos de pueblos indígenas, como pactan con los quimbaya, como pactan con los totonacas, como pactan finalmente con los purépechas, como pactan con los chalcas, con los cholultecas, como van a pactar con los chimúes en el Perú, como pactan con los lambayeques. O sea, se están firmando pactos continuamente, porque hay muchos pueblos que se ofrecen a colaborar con los españoles, ¿no? O sea que eso, hay que empezar diciendo eso. Lo que sí es verdad, y eso sí es muy destacable en el caso de Tlaxcala, es que los tlaxcaltecas capitalizan mejor que nadie esa alianza con España. Eso sí, tienen una enorme capacidad para capitalizar en su propio beneficio este pacto que alcanzan con España y que les va a servir para pedir infinidad de prebendas, para tener infinidad de reconocimientos, para presentarse en España y tener durante su estancia en España renta para mantenerse en la corte, ¿no? Y los escribanos de ración lo apuntan en sus libros de escribanía, diciendo que formaban parte de las mesas de la comida que se daba en la propia corte, ¿no? Todo eso lo van a aprovechar muy bien los tlaxcaltecas, que por cierto, digamos, crean una memoria colectiva, bueno, a su medida, porque evidentemente eh, aquí decimos Tlaxcala, pero hay un Altepeme, un Altepetl, el de Masicafín, o, O te- Cotelulco. o Cotelulco, que ese es el que se alía con Hernán Cortés, pero hay que tener en cuenta que Xicotencat se opone desde el primer momento, el joven, ¿no? E Así incluso es. lo llega a ejecutar Hernán Cortés, pero eso lo ocultan ellos. Eso lo Es ocultan cuando correcto. van allí y cuentan ellos su historia. Xicotencal desaparece, porque a ellos no les interesa eso. No les interesa, no, que nos enfrentamos con Hernán Cortés, nos derrotaron y después nos aliamos. Incluso Xicotencal siguió conspirando contra Hernán Cortés. O sea que no fue ni siquiera toda Tlaxcala. Ellos lo piden en nombre de Tlaxcala porque le interesa hablar de la ciudad de Tlaxcala y le interesa, digamos, para defender sus intereses. Pero en realidad, bueno, no todos los altepeme apoyaron a Hernán Cortés, pero ellos capitalizan esa idea y sobre todo la utilizan en su propio beneficio, en una actitud absolutamente activa, ¿no? Los tlaxcaltecas tienen una actitud activa y ya ni te cuento, no ya en el apoyo a Hernán Cortés para la conquista de Tenochtitlan, sino durante toda la conquista y durante En, la administración de las Indias. en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo hay una parte muy interesante que siempre me llamó bastante la atención y después de leer su libro cobró un poco más de sentido cuando Diego Muñoz Camargo hace una especie de crítica de la nobleza tlaxcalteca. Diego Muñoz Camargo era mestizo
y aunque tenía una buena posición social, no pertenecía como tal a la clase gobernante. Pero hace una crítica de esa clase y dice que los tlaxcaltecas nobles, cuando tenían diferencias con un español, de manera despectiva le decían judío o les decían judíos a los españoles, y decía Diego Muñoz Camargo, porque los tlaxcaltecas piensan que es lo más terrible que le puede pasar a un español ser judío. Y esto usted explicaba en su libro, que esto nos muestra cómo los tlaxcaltecas y en general todos los nativos americanos se dieron cuenta hasta de los prejuicios que había en Castilla y los utilizaron a su conveniencia. Sí, es curiosísimo ese detalle, ¿no? Como muchos de ellos, algunos de ellos tlaxcaltecas, que lo he visto yo en los archivos, escriben eso, ¿no? Dicen ellos que ellos merecen lo máximo como nobleza, que son, de hecho, en 1697 se equipara la nobleza indígena a la nobleza española, queda equiparado por ley. Y ellos escriben que ellos merecen mucho y que tienen mucha sangre noble, porque en América todo el mundo sabía que no había judíos, ¿no? Y por tanto, bueno, un español podía decir, no, yo no tengo sangre judía, pero bueno, nunca se sabía, porque en España había judíos. Pero en América no, en la América prehispánica no, con lo cual ellos utilizan ese argumento como tantos otros, ¿no? Es sorprendente cómo todos estos tlaxcaltecas, estas embajadas, concretamente 6 embajadas solamente en el siglo XVI, bastantes más en el XVII, en el XVIII, se presentan en España y cómo van ellos con su discurso aprendido, con su memoria colectiva bien preparada para sacar todas esas prebendas que sacaron, ¿no? Hasta el punto que decía Bernardo Vargas Machuca, decía que cuando le hablaban con un tlaxcalteca, él decía, oye, soy hidalgo, soy tlaxcalteca, ¿no? Por tanto, tratan con respeto y además yo no estoy sujeto a impuestos ni estoy sujeto a servicios personales porque soy hidalgo, porque soy tlaxcalteca, ¿no? Como ellos son capaces de catalizar todo eso para conseguir numerosas prebendas. Ahora, hablábamos o comentaba yo al principio que su libro me gusta mucho porque rompe con ciertos mitos y usted lo decía en otra entrevista, se usa a veces a conveniencia, ¿no? Ciertas cosas que dice usted lo utilizan para tantos miles de esclavos se traficaron durante el siglo XVI, ¿no? O la conquista fue pactada, otro titular que usted ha generado. Pero, sin embargo, en el caso de Tlaxcala en particular, me queda cierto sabor de boca donde me parece que todavía tenemos que desmitificar algunas cosas. Porque si bien es cierto que los tlaxcaltecas tuvieron muchos privilegios, o se les concedieron muchos privilegios y muy importantes durante el virreinato, principalmente en el siglo XVI. En su libro usted menciona que siempre se les respetaron dichos privilegios e incluso hay una parte muy específica en la que usted señala que los tributos de Tlaxcala eran voluntarios. Sin embargo, hay una investigación de Andrea Martínez Barax, usted también la utiliza como referencia, donde nos señala que al finales del siglo XVI, algunos tlaxcaltecas fueron encarcelados precisamente por no pagar las 8,000 fanegas de maíz que se entregaba como tributo voluntario para la corona española. Y también hay casos en los que, por ejemplo, Tlaxcala también se le impuso el tributo del tostón, y si hay precisamente mucha constancia de estos privilegios tlaxcaltecas, es porque precisamente siempre estaban en el litigio los tlaxcaltecas porque las autoridades en Nueva España eh, se los pasaban por alto. Claro, a ver, Iván, es que la historia nunca es tan simple ni tan sencilla. Ellos tenían esos privilegios, pero después los requisitos por parte de la corona de efectivo, de dinero, eran muchísimos, ¿no? Y al final, pues trataba de sacar dinero donde podían, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues se le tratan de cobrar los máximos tributos a todos los pueblos, incluidos los tlaxcaltecas, por parte de la corona. Eso no significa que no tuviesen esos privilegios y de hecho muchas veces cuando se les trata de cobrar esos tributos acaban en los tribunales, ¿no? Por eso tenemos tanta documentación sobre la cuestión de Tlaxcala, ¿no? Al final ya te digo que una cosa es la teoría y otra cosa era la práctica sobre el terreno, ¿no? Lo mismo que en el inventario de bienes que deja Hernán Cortés en Cuernavaca hay un listado de esclavos y hay unos cuantos que son esclavos tlaxcaltecas. ¿Cómo Así puede es. haber esclavos tlaxcaltecas? Pues había tlaxcaltecas en el listado de Hernán Cortés. Al final las cosas no son tan bonitas ni tan Claro. estupendas, ¿no? Los tlaxcaltecas, yo siempre digo
que se movieron en el mundo que les tocó vivir en ese momento y tomaron las decisiones que creyeron mejores en ese momento, cuando tuvieron que tomarlas, ¿no? Y al final optaron por esa opción que le dio ciertos privilegios dentro del imperio, lo cual no significa que no estuvieran sometidos al imperio Habsburgo, ¿no? Y que al final, bueno, pues era un imperio que llegaba y ellos tomaron esa decisión. Hubo un intento de oponerse a Hernán Cortés también y de velar por su libertad como la habían tenido hasta entonces, ¿no? Por parte de Xicotencat y de ese Altepec, ¿no? Eh, por tanto, bueno, ya digo que muchas veces, bueno, y hicieron bien los tlaxcaltecas, hicieron mal. Bueno, pues dentro del marco que les tocó vivir, pues hicieron lo que en cada momento entendieron que era lo mejor para ellos, ¿no? A veces acertados y otras veces no tan acertados, ¿no? Al final, bueno, pues cada uno tomó su decisión. Como los purépechas, cuando acaba la conquista, la caída de Tenochtitlan, se presentan con una embajada a Hernán Cortés y dicen, mira, este parece muy fuerte, ha derrotado a los mexicas y yo pacto la paz con ellos sin presentar ninguna resistencia. También tomaron su decisión, no solamente los tlaxcaltecas. O sea, cada uno tomaba su decisión en un momento de guerra donde estaba habiendo una ocupación por parte de una potencia extranjera y bueno, pues cada uno optó por lo que les pareció en ese momento más adecuado y simplemente Tlaxcala optó por eso. Y lo que sí es verdad que ahora mismo en España no se conoce la historia, esa historia, pero durante toda la época Habsburgo, los tlaxcaltecas eran identificados como los fieles aliados de los españoles y siempre se tuvieron como tales, ¿no? Como tales aliados. Pero la gente piensa que esto fue en la conquista, no es la conquista, no es la conquista de la Confederación Mexica. Durante la conquista, bueno, ya sabemos que estuvieron en Pánuco, que estuvieron en Así Centroamérica, que es. estuvieron eh, las caltecas en la guerra chichimeca, que estuvieron en Perú porque llegaron con Pedro de Alvarado, pero incluso estuvieron en Filipinas, ¿no? Allí, y los españoles lo ponen al frente de los pampangos, de los propios indígenas filipinos, para someter aquello, ¿no? Con los aliados filipinos que eran los pampangos, ponen a los tlaxcaltecas porque se fían de ellos un poco al frente de esos pampangos, ¿no? O sea, que te quiero decir que no solamente en el proceso justo de la conquista a 1519 a 1521, ¿no? Durante todo el proceso de conquista, pero durante toda la administración virreinal, donde los tlaxcaltecas son aliados de los españoles, ¿no? Aliados de los españoles y además aliados de confianza. De ahí que los españoles, bueno, pues se lo lleven incluso, ya digo, hasta Filipinas para asegurarse esa pacificación y esa administración, ¿no? De acuerdo, sí, en lo que usted comenta es verdad, fue una decisión estratégica en su momento de Machiskatzin principalmente. Sin embargo, sí, tal como hay que desmitificar ciertos aspectos, tanto de leyenda negra como de leyenda rosa, me parece también bastante importante dejar también en claro, porque incluso hay, digámoslo así, tlaxcaltecas o personas pro tlaxcaltecas que llegan a defender que, o sea, que el Tlaxcala tuvo un camino lleno de rosas desde la conquista de Tenochtitlan hasta la independencia, pero sí es bastante importante que investigaciones como la suya empiezan a poner estos temas de nuevo sobre la mesa, que también se ponga sobre la mesa, pues también que hubo dificultades, no todo es flor de rosa para Tlaxcala durante el virreinato, incluso a pesar de que estaban libres de servicio personal o de tequio, Tlaxcala participa con hombres para la construcción de la ciudad de Puebla, los mencionados tributos que hacían, entonces, o sea, no fue tan fácil tampoco para ellos. Ahora, tengo también alguna otra pregunta. Ya respecto a los tlaxcaltecas que llegaron en embajadas a España, en 1527, si no me equivoco, llega la primera embajada en donde va encabezada por don Lorenzo Machiskatzin, hijo, que tenía unos 20, 22 años de edad, y muere en España. De hecho, era, al ser el hijo de Machiskatzin, digámoslo así, era la persona más importante de Tlaxcala, muere en España y en su libro menciona que fue muerte natural. Pero cuando dice usted muerte natural, sabemos que había enfermedades, sabíamos que había eso, pero ¿qué fue de don Lorenzo? Bueno, no tenemos datos muy concretos sobre su fallecimiento, pero evidentemente muchos indígenas que llegan a España mueren de enfermedad por el choque epidemiológico que supone llegar a España. Ya digo, hay que tener en cuenta
que hay muchos españoles que también mueren cuando llegan a América, ¿eh? O sea que los primeros meses de los españoles en América era muy delicado durante toda la época virreinal, no solamente en la conquista, ¿no? O sea que los primeros meses eran delicados y en más la corona pedía a los españoles para darle la licencia que dijeran si tenían un contacto, qué contacto tenían al otro lado del charco para darle la licencia, porque ir a América sin un contacto era muy peligroso, podías enfermar y morirte antes de la primera semana. Bueno, el choque epidemiológico de estos indígenas con España es altísimo, ¿no? De hecho, tenemos porcentajes muy altos donde de cada 10 mueren 2, 3, pues rápidamente. De hecho, los propios 10 que lleva Cristóbal Colón en el primer viaje, solamente 6 llegan a Barcelona. O sea que el índice de mortalidad es muy alto por el choque epidemiológico y tenemos muchos datos de muchos indígenas que murieron y Lorenzo Maficacín fue uno de ellos, ¿no? Un muchacho joven que era joven, pero que bueno, se vio afectado por alguna de las enfermedades que pillaban estos indígenas en España y desgraciadamente murió, como tantos otros, muchos de los que vienen a reclamar mueren en la propia España, unos porque se quedan y otros porque mueren prematuramente aquí en España, ¿no? O sea, el choque epidemiológico fue muy importante, ¿no? Y Ok. ya digo, empezando por este Tomás y Casín que llega en 1527. Los tlaxcaltecas que llegaron a las embajadas en España tuvieron un proceso de aculturación muy interesante porque hay documentos que registran que apenas llegan a España, seguramente llegaban vestidos a la usanza tradicional indígena y bueno, en España, en Castilla, se les dan atuendos, se les dan ropas propias de la nobleza castellana. Y es algo que fue, digo, no fue una imposición. Los tlaxcaltecas aceptaron e incluso deseaban asimilarse dentro de la nobleza castellana. Eh, ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué tipo de ropas eran las que se utilizaban en ese entonces? ¿Sabemos de algún otro grupo indígena que haya tenido ese nivel de aculturización? Sí, bueno, era frecuente. De todas formas, ellos optaban primero por mantener determinados símbolos y atributos prehispánicos, porque era la base de su poder, y por tanto mantenían eso, y también optaban por elementos castellanos, ¿no? Porque les interesaban, y optaban por vestir de una forma en un momento determinado y por vestir de otra en otra, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Aquí en España sí que tenemos descargos en los libros de contabilidad donde se le compraba ropa para que se vistiesen como europeos. Y ellos pues lo hacían sin ningún problema. No era una imposición, ellos lo hacían Así lo es. mismo que cuando tenían que vestirse danza tlaxcalteca y mostrar la simbología prehispánica pues lo hacían porque también les servía para mantener esa nobleza de origen prehispánico que ellos tenían, ¿no? Pero hay muchas licencias que se dan en España, tenemos como varias cientos de licencias en la segunda mitad del siglo XVI, donde se le permita donde se le autoriza a vestir en hábito español, que se llama, vestir en hábito español para que se vistan como un español, como un hidalgo español más, ¿no? Y ellos, bueno, pues de hecho, todas estas licencias las piden ellos mismos, ¿no? Así es, de hecho, Ellos son ellos mismos los que en la para vestir cédula, como un español. perdón, en la cédula de 1562 o 1563. De hecho, en la parte superior derecha, si no me equivoco, en un círculo aparecen representados los cuatro tlatoque de ese momento. Y lo curioso es que van vestidos de negro, como la nobleza de aquel entonces, llevan espada. Y me parece que en 1535, si no me equivoco, la segunda embajada, los tlaxcaltecas llevan también danzantes que se presentan ante el emperador Carlos V y como esta danza o los bailes eran importantes dentro de la nobleza española y los tlaxcaltecas lo sabían y sabían que, digamos, una manera de ganarse la gracia del emperador pues era llevarle una danza. Sí, igual que se presentaba Hernán Cortés con indios músicos, indios danzantes, pues ellos, los tlaxcaltecas, se presentan ante la corte con esos propios indios, porque sabían que allí, claro, sabían que en España, bueno, se hacen famosas en España las músicas de cámara indígena. El duque de Medina Sidonia tiene un equipo de indígenas, músicos, ¿no? Por ejemplo, que él contrata, ¿no? O sea, en España se ponen de moda, era como lo último, ¿no? Tener una capilla de músicos indígenas o una capilla de danzantes indígenas era clave. Y es curioso cómo don Diego Maficasín se presenta en 1534 con ese grupo de danzantes para impresionar
al propio emperador, ¿no? Es curioso todas estas historias y yo creo que todavía pueden salir muchos más datos en el Archivo General de Simancas, porque en los libros de ración de la propia corte hay descargos, hay datos sobre el mantenimiento de estos indígenas, sobre la compra de ropa, sobre los gastos en la mesa, de lo que comían en la mesa. Pueden salir muchos más datos, pero es curiosísimo, interesantísimo y muy desconocido para el gran público estas embajadas tlaxcaltecas que llevaban a España, cómo se las ingeniaban para tratar de conseguir todos esos privilegios que sacaron de los propios españoles, que después llegaban a América y se cumplirían o no se cumplirían, pero ahí estaba ese privilegio real que conseguían ellos en la corte ante el rey y cómo se presentaban ante el rey y el rey lo recibía. O sea, que no era tan fácil que una persona de aquí de Sevilla o de Córdoba se presentara a la corte y el rey los recibiera. Llegaban los tlaxcaltecas y el rey los recibía a todos esos tlaxcaltecas, ¿no? Es una historia interesantísima. Y todo lo demás, esto que se habla de que si pactan con los extranjeros, que si traidores, no traidores, todo esto es extemporáneo y me refiero, y está planteado desde el punto de vista ideológico. Realmente ellos tuvieron una capacidad extraordinaria para adaptarse a los tiempos y para tratar de hacer valer eh, unos derechos que mejorasen la situación de ellos y de sus propios ciudadanos. Y ya está. Y en una situación difícil, como fue todo un proceso de conquista de unos extranjeros que llegaron queriendo controlar, dominar y poblar aquello, pues ellos se adaptaron y tomaron esas decisiones, ¿no? Y es curioso, ya digo, cómo toman una actitud activa, saben ellos qué es lo que quieren los españoles, qué es lo que les gusta a los españoles, y ellos lo hacen para tratar de conseguir prebenda. Y dicen, oye, ¿no consiguieron tanto? Pues yo creo que sí. O sea, consiguen, en 1535, consiguen un escudo heráldico para la ciudad de Tlaxcala. Consiguen, antes que nadie, una licencia para construir su propia catedral cristiana. Consiguen exenciones tributarias. eh, bueno, consiguen pues bastantes cosas, ¿no? Bastantes cosas de la propia Corona de Castilla, independientemente de los privilegios personales que sacan, bueno, pues don Zacarías de Santiago o Diego Macicafí, ya personales para ellos y para sus propios linajes, ¿no? Bueno, y ahí está. Muy bien. Y aparte de nobleza tlaxcalteca que haya llegado como parte de las embajadas, ¿hubo tlaxcaltecas que hayan viajado, que no fueran precisamente nobles, que no precisamente fueran a entrevistarse con el rey? ¿Hay registros de que tlaxcaltecas se quedaran a vivir en España, o que hubiera comercio directamente entre tlaxcaltecas, españoles? Aparte de esas embajadas, ¿hay algo más? Bueno, hay un poco de todo. De todas formas, yo me di cuenta, y lo publiqué un extracto en mi libro, que en los listados de pasajeros, pues hay muchos indígenas, ¿no? Que habían pasado un poco desapercibidos, ¿no? Yo extracté los indígenas y los mestizos, un montón de indígenas, bueno, que lo que tenemos aquí en España, en la Casa de la Contratación, es los listados de esos que piden volver, los que se quedan no están. Los que piden volver sí que están porque piden su licencia para pasar de pasajeros de vuelta al continente americano. Evidentemente, llegaron muchos nobles reclamando derechos, pero también llegaron indígenas del común, ¿no? Pidiendo cuestiones bastante más particulares, ¿no? Y ya te digo, yo creo que esto es la punta del iceberg. Y yo creo que existe por ahí documentación perdida en los archivos españoles, simplemente porque nadie se la ha preguntado. Fíjate qué cosa tan mirada, tan conocida y tan releída por parte de los historiadores, que son los catálogos de pasajeros a India, que publicara Bermúdez Plata en el siglo pasado. Bueno, pues nadie se había fijado en que entre esa licencia de pasajeros había muchísimos indígenas. Y yo la recopilé y la publiqué en mi libro, que sorprendió bastante, pero de unos listados de pasajeros bueno, que están ahí conocidos desde hace 80 años. Y nadie se había fijado. Por eso te digo que lo mismo no hemos hecho las preguntas adecuadas para obtener la respuesta, pero puede haber mucha más documentación. Yo espero encontrar más documentación en los archivos españoles sobre esta presencia de indígenas en España y particularmente de tlaxcaltecas, ¿no? Que por supuesto que pueden salir muchos más datos, ¿no? De estas, ya digo, interesantes embajadas de tlaxcaltecas que hacían eso que hacían, ¿no? Que hasta hace, que un poco en el sentir popular, pues la gente no se imaginaba eso. La gente siempre, los indígenas ingenuos, permanentemente engañados durante siglos. No es el caso. Y las embajadas tlaxcaltecas son una buena muestra de que eso no era así. Muy bien.
Entonces, yo creo que queda mucho por investigar para, digo, como curiosidad, sí queda bastante esa pregunta al aire de, este, aparte de esos tlatoques, ¿qué otros tlaxcaltecas habrán quedado por allá en España? Aparte del libro del descubrimiento de Europa, que aprovecho para hacer la recomendación al público que nos esté viendo para que lo compre o consiga el Kindle, está en Amazon, está disponible. Me parece que la edición impresa también ya está disponible en México a través de Amazon. Entonces, para quienes se vayan conectando o quienes apenas estén integrándose a la transmisión, estamos entrevistando al doctor Esteban Miracaballos. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros. Y aparte del libro de El descubrimiento de Europa, usted recientemente también publicó una biografía sobre un personaje polémico, sobre todo aquí en México, creo yo, Hernán Cortés. Y me gustaría quizás abordar un poquito más al respecto. ¿Cómo fue posible que 400 españoles pudieran conquistar la cuarta o quinta ciudad más grande del mundo en esos entonces? Regularmente, cuando nos ponemos a estudiar la historia, casi siempre la historia se empieza a contar desde 1519, que es cuando llega Hernán Cortés. Ahí inicia la historia. Sin embargo, es, creo yo, una manera de ver las cosas, pero tendríamos que ver también la otra parte. ¿Qué estaba pasando en América antes de la llegada de Hernán Cortés? Por ejemplo, en 1515 ya hubo una guerra abierta entre Tlaxcala y Tenochtitlan, que llevó a que en 1517 Tlaxcala fuera asediada por 40 días por varios altépetl que eran vasallos de los mexicas, y eso nos pone en contexto que en realidad Hernán Cortés llegó justo en el momento ideal, porque llegó en el punto más álgido de las tensiones entre Tlaxcala y Tenochtitlan. ¿Cómo supo Hernán Cortés aprovecharlo? Bueno, sí, Hernán Cortés, yo siempre he dicho, y lo digo en mi biografía, que no era un militar, no tenía experiencia militar ninguna y era fundamentalmente un político, ¿no? Fue un político con una visión muy amplia para conseguir pactar. Él siempre lleva una política de pactos desde el principio. Llega, derrota al que sea si se opone, firma la paz y después lo obliga a aportar hombres para ese proceso, de forma que la bola de nieve se va incrementando cada vez más, ¿no? Evidentemente hubo un pacto previo con los totonacas, después llega el pacto con Tlaxcala, ese 18 de septiembre de 1519, que fue clave, pero ya digo, fue una paz muy importante, pero fue una más de las paces que va firmando Hernán Cortés siempre con la misma estrategia, ¿no? Y él, bueno, pues se da cuenta de eso, ¿no? Lo dicen los cronistas, ¿no? Que se alegró mucho cuando vio que había grandes diferencias entre los propios indígenas, ¿no? Y realmente los tlaxcaltecas, ¿qué percibieron en ese momento? La posibilidad de cambiar las dinámicas de fuerza de esa guerra que había mesoamericana, ellos, ¿no? De ese enfrentamiento entre la triple alianza tlaxcalteca, que habían perdido Cholula, y de la alianza mexica, ¿no? De la triple alianza mexica, ¿no? Y los tlaxcaltecas simplemente eh, observan la llegada de Hernán Cortés en el contexto de la guerra prehispánica, de la guerra mesoamericana que ellos mantenían con los mexicas, ¿no? Y tratan de sacar partido, lo ven como una oportunidad de equilibrar fuerzas, ¿no? Y de poder conseguir mejorar esa posición que habían empeorado en los últimos años y poderla revertir, ¿no? Que habían perdido Cholula y últimamente estaban prácticamente cercados por los mexicas, ¿no? Que le impedían el acceso a la sal y que había determinados productos que no tenían disponibles los tlaxcaltecas por el cerco al que se verían sometidos por los mexicas, ¿no? Y por tanto, ya digo, ellos optaron por ese pacto con Hernán Cortés que le permitiera dar un vuelco a ese enfrentamiento, a esa guerra mesoamericana, que es en la clave en la que la ven esos tlaxcaltecas, que después se van a equivocar o no, porque después va a resultar que no es que vayan a triunfar solo los mexicas y ya van a salir los ganadores, sino que el que sale ganador es el Imperio Habsburgo, ¿no? Pero bueno, ellos en esos momentos tomaron esa decisión, ya digo, en el contexto de esa guerra mesoamericana que ellos venían sufriendo. Y hay algo muy interesante, aquí en México a veces suele decirse, la culpa es de los tlaxcaltecas, pero se omite por completo que no solo fueron los tlaxcaltecas, fueron los huexotzincas, fueron los chalcas, fueron los texcocanos, que si vamos a hablar de tradiciones,
Texcoco era parte integrante de la Excantlatlaloyan, que era esta triple alianza que había entre Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan, que eran los que dominaban. Si podemos hablar de una traición, podría ser Texcoco, que fue el que rompió este pacto para aliarse con Efectivamente. los mexicas, perdón, con los españoles también. Y Tis- Y que después hasta Tizochil, ese sí que hay hasta competencia entre todos estos grupos, porque si bien fueron los tlaxcaltecas los que mejor lo capitalizaron, pero Texcoco también levantaba la mano y dijo, no, yo soy el mejor aliado. Los chalcas también decían, no, nosotros fuimos los mejores aliados. efectivamente, y bueno, si verdaderamente Tlaxcala no traiciona a nadie, porque se alía con los españoles para derrotar a su eterno enemigo, con lo cual no traiciona evidentemente a los mexicas. Si alguien traiciona, en cualquier caso, fue Texcoco, ¿no? Es Trisostil, que este sí que efectivamente decide romper con los propios mexicas, sus aliados, y pactar con los españoles, ¿no? Pero, y evidentemente, lo que te decía antes, el pacto con los tlaxcaltecas fue de una importancia grande por lo que aportó Tlaxcala a Hernán Cortés, pero hubo muchísimos pactos ya, e incluso el pacto con Tlaxcala no fue el primero, se había pactado ya con los totonacas, pero después se va a pactar con los chalcas, se va a pactar con los texcocanos, se va a pactar con los cholutecas, o sea, va a haber una infinidad de pactos de pueblos que van a pactar con los españoles porque en función a unos intereses determinados, o sea, que lo que te decía al principio de la entrevista, eh, que lo de Tlaxcala fue un pacto muy importante, pero no es una cosa singular. Y estamos hablando de Mesoamérica. En Centroamérica hubo muchos pactos, en el área de Quito, los Quimbaya pactan con Belalcázar, en Perú, Francisco Pizarro, mucho más que Hernán Cortés. Hernán Cortés llevaba 508 hombres, Francisco Pizarro llevaba 180. O sea, mucho más todavía, unos pactos férreos con muchísimos grupos. O sea que para nada es singular el caso de Tlaxcala. Fue el más importante de los pactos suscritos por Hernán Cortés, pero no ni el primero ni el último, ¿no? Hubo muchísimos pactos más de muchos más pueblos que tomaron por el mismo camino que tomó Tlaxcala, ¿no? Que es lo que pensaron ellos que en esos momentos les interesaba para sus intereses, justo en ese justo momento. Pues son temas bastante interesantes todos estos que venimos platicando. Yo creo que tiempo nos faltaría para poder abarcar todos los aspectos de la Alianza Hispano-Tlaxcalteca, porque pues también nos faltaría hablar del pacto, de la salida de las 400 familias, cómo fundan pueblos y alrededor del norte novohispano junto a villas españolas, cómo participan precisamente en la conquista de Centroamérica junto a Pedro de Alvarado. Recientemente en la página por ahí subieron un artículo de que incluso antes de la salida de las 400 familias, en 1581, en la expedición de Chamuscado a lo que hoy es Nuevo México, hay tlaxcaltecas y de hecho a una localidad, un distrito, se le nombra Nueva Tlaxcala, este, pues en honor de los tlaxcaltecas que iban por ahí. Y lo que usted mencionaba, hubo tlaxcaltecas en Perú, en Filipinas. Yo creo que es un tema que nos da para hablar largo y tendido. Pero me gustaría, si usted me permite en este momento, dejar si hay alguien de las personas que está viendo la transmisión tiene alguna pregunta en especial, pues que la ponga en los comentarios y a ver si ahorita usted nos puede platicar un poco de ello al respecto. Algo que en lo que llega el comentario o la pregunta que me gustaría también abordar es que en el libro de El descubrimiento de Europa, pues habla largo y tendido sobre un tema complicado que es la esclavitud y la trata de personas. ¿Cómo ha sido la recepción de esos temas en general? Pues no es fácil hablar de eso, aunque estemos a 500 años de distancia. Bueno, yo la verdad que lejos de lo que pueda pensar algún oyente, no me caracterizo por ser un hispanista, defensor de la patria, soy simplemente historiador y cuento la historia como fue. Y bueno, pues realmente pues pasaron cosas y cuando llega a España, lo primero que se plantea es lo que se había hecho durante toda la Edad Media, ¿no? Lo que habían hecho los portugueses previamente, lo que se había hecho con las Islas Canarias, ¿no? Ni se plantea la cuestión, directamente esclavizar a los naturales, ¿no? Y se lo plantea Cristóbal Colón como una forma de rentabilizar el virreinato, ¿no? Que el virreinato estaba en quiebra porque no se había sacado todo el oro que hubiera sido menester. Era una ruina, era ruinoso el virreinato y él se plantea rentabilizar el virreinato enviando sistemáticamente
esclavos a España y en un primer momento se acepta con total naturalidad. O sea que tampoco podemos sacar la historia de su contexto, ¿no? Hay que tener en cuenta que la esclavitud se abole en España en 1837. O sea que la esclavitud es una institución comúnmente aceptada. Cuando los españoles llegan a América, pues directamente esclavizan a los indígenas. Sí es verdad también, y también hay que decirlo, lo mismo que decimos eso, hay que decir también que Isabel la Católica fue una pionera porque ya en 1500 decretó la supresión de esa esclavitud, ¿no? Cuando le dijo a Cristóbal Colón qué poder tiene mi almirante para dar a nadie mis vasallos, ¿no? Por tanto, hay que decir las dos cosas. Se esclaviza a los indígenas con total naturalidad, porque se había hecho siempre, pero también es verdad que la Isabel la Católica fue pionera en el proceso de supresión de esa esclavitud, ¿no? En ese decreto de 1500, en su testamento en 1504 y después en las leyes nuevas de 1542. Muy bien. Ahora, hay una pregunta por aquí interesante. Ya hablamos un poquito de esto al principio, pero quizás sí sería interesante saber el trasfondo del por qué. ¿Por qué hoy en día no se habla de los tlaxcaltecas? Guzmán Osman dice, ya que conocí a un español y nunca supo decirme algo sobre la pregunta de que no supo responder a la pregunta de quién eran los tlaxcaltecas. ¿Por qué en España no se habla de la conquista? Y ni menos de los tlaxcaltecas. Bueno, en concreto de los tlaxcaltecas no es por nada personal, simplemente porque hay un desconocimiento muy grande de la historia, porque los planes de estudio, la tendencia es a ocuparse de la historia contemporánea, es decir, siglo XIX y XX, y lo que llevamos de XXI, y en detrimento de la historia moderna, de la historia medieval y de la historia antigua. Ya digo, no es por nada personal, simplemente porque los planes de estudio están diseñados así y no hay demasiado interés por el tema de lo que es el Imperio Español, la monarquía Habsburgo. O sea que ya digo que existe la creencia, como dije al principio en México, de que aquí en España estamos todo el día hablando de nuestros conquistadores, de la conquista, nada de eso. O sea, aquí en España no es un tema del gran público, sino un tema más bien de élites intelectuales las que conocemos la cuestión y la que hablamos de eso. Y los que conocemos a Hernán Cortés también conocemos el aporte de Tlaxcala y también sabemos lo que hizo Tlaxcala, pero gran parte del público en general pues no conoce a Hernán Cortés ni tampoco conoce lo que supuso el pacto con Tlaxcala y el aporte de Tlaxcala a todo ese proceso de conquista y a todo ese proceso, digamos, de administración de las Indias, ¿no? Donde también los tlaxcaltecas tuvieron una participación muy importante. Ok, por aquí hay otra pregunta. Dice, por lo que escucho en esta entrevista, la parte científica o médica también tiene cabida para saber qué enfermedades eran tratadas con plantas medicinales. Y creo que, bueno, usted también lo aborda en su libro, ¿no? Cómo está el legado de América incluye, de hecho, la herbolaria americana. Bueno, sí, siempre decimos el famoso mito de que los españoles buscan oro. Efectivamente, muchos de ellos, bueno, no son pobres de solemnidad porque el viaje era caro, pero sí es verdad que eran personas que pasaban por dificultades económicas su familia, que habían sufrido algunas malas cosechas y evidentemente buscaban oro, buscaban dinero para mejorar la vida de ellos y de su familia, pero también buscaban otras cosas, ¿no? Buscaban también un margen de libertad que no tenían en España, buscaban también esas plantas medicinales que lo librasen del azote de la enfermedad y de la muerte que padecían en Europa, ¿no? Y ahí tenemos a Juan Ponce de León que va buscando la fuente de la eterna juventud, ¿no? Pero fíjate que se hacen restos de plantas medicinales desde muy temprano. Van buscando, pero no a ver qué es lo que me encuentro, no catálogos sistemáticos de plantas indígenas para ver si somos capaces de curar las enfermedades europeas, ¿no? Se hacen catálogos como el que publica Nicolás Monarde, el propio Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias, ¿no? Donde incluye un montón de plantas medicinales. Está Villasante, por ejemplo, que comercializa un bálsamo de Indias desde muy pronto y establece una empresa con Sevilla para mandar ese bálsamo que se supone que era curativo, que curaba casi todas las enfermedades, una especie como de bálsamo de fierabrás, ¿no? Que procede del mundo indígena, o sea que desde muy pronto están llegando esas plantas, ¿no? Y tenemos datos de que en los propios hospitales sevillanos se está administrando infusiones de palo de Guayacán para tratar la sífilis, ¿no? O sea, a través
de una planta también de origen indígena, ¿no? Por tanto, evidentemente, yo digo que buscan oro, pero también buscan otras cosas, ¿no? Buscan remedios para sus enfermedades que azotan la enfermedad y la muerte, y buscan también un margen de libertad. Eso es importantísimo también. O sea, buscan una libertad que no tienen en España, con 16 tribunales de la Inquisición. Y en cambio en América, la Inquisición estaba demasiado lejos de cualquiera como para infundir cualquier temor. Ok. Finalmente, Rosa María Paniagua Salazar dice cómo se llama el libro. Estamos hablando de El descubrimiento de Europa y el de Hernán Cortés. ¿Podría recordarnos el título completo? El de Hernán Cortés, pues se llama así, Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI. Hernán Efectivamente, creo Cortés, que sí, una sí. biografía para el siglo XXI. Los dos están disponibles en Amazon. Sí, 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 en Amazon están, además es una editorial, están publicados dentro del Grupo Planeta, la editorial crítica, y que tienen una amplia difusión. El de Hernán Cortés está mucho más accesible en México porque se publicó en México. O sea, Ok, hay una edición mexicana y por tanto ese sí que está en Gandhi, está en El Sótano, está en muchas más librerías. El Descubrimiento de Europa está publicado desde España y por tanto pues no se consigue tan fácil aparte de los portales como Amazon. ok, pues Tlazocamacti, Miek, Pampa Tiguala, Tlaxcala, Noshipa Nochantzin. Gracias por aceptar la invitación. Tlaxcala siempre será su casa, doctor Esteban. Pues gracias a vosotros, un placer. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a las personas que se conectaron con nosotros a través de la transmisión en vivo. Más tarde la voy a colgar en YouTube. Estuvimos charlando muy a gusto sobre esta relación tan especial y tan interesante entre Tlaxcala y España, con sus altibajos. Y pues, qué mejor que haberlo hecho directamente con un historiador español como usted. Pues nada, ya digo, he estado muy a gusto en la charla y yo creo que ha sido preguntas muy adecuadas y ha sido muy instructiva para todos. Muy bien. Pues muchas gracias a todos por haberse conectado. Vamos a terminar ya la transmisión. Y también muchas gracias a usted, doctor. Sabemos que de aquí pues va a impartir una clase. Esperamos que le vaya muy bien y esperamos que les hable muy bien de Tlaxcala a sus estudiantes. Pues sí, eso haré. Hasta luego, buen día.